Prepárense para sumergirse en una teoría que cambiará por completo la historia de Naruto. En el centro de esta teoría está Sakura Haruno, una de las protagonistas de la serie, y reconocida por su fuerte apego emocional hacia Sasuke Uchiha. Pero, ¿qué sucedería si Sakura hubiera desarrollado un profundo odio hacia Sasuke en lugar de su amor incondicional? Antes de empezar, te invito a suscribirte a el canal El Rincón del Hokage, si te gusta el mundo de Naruto, y dejar un like. Muchas gracias y pon atención. Volvamos a aquella escena épica en la que Sasuke ha decidido abandonar la aldea y Sakura, desesperada, lo intercepta llorando y rogándole que se quede a su lado. Imaginen un giro sorprendente. En lugar de mostrar compasión y fidelidad, Sakura, herida en lo más profundo de su ser, hubiera reaccionado con un odio feroz hacia Sasuke, por elegir el egoísmo sobre la amistad y el amor. Este punto de inflexión marca el comienzo de nuestra teoría. ¿Cómo habría evolucionado la historia si Sakura hubiera transformado sus sentimientos en pura ira? La respuesta es clara. El destino de Naruto habría tomado un rumbo totalmente diferente. Imaginen a Sakura, determinada a volverse más fuerte y menos dependiente. Se reprocha a sí misma por no haber sido lo suficientemente poderosa para obligar a Sasuke a quedarse en la aldea. Este nuevo fuego ardiente en su interior la impulsa a buscar un entrenamiento riguroso y a forjar sus habilidades como nunca antes. Pero aquí viene la parte más fascinante de la teoría. Una teoría sorprendente y relevante en cuanto al personaje de Sakura, un camino que incluso Kishimoto no llegó a explorar nunca. Imaginen las batallas épicas y los conflictos internos que surgirían si Sakura se convirtiera en una fuerza implacable, sedienta de venganza contra Sasuke. La rivalidad entre ambos alcanzaría proporciones épicas, y los eventos que conocemos se transformarían en una nueva historia llena de giros y emociones intensas. ¿Podría Sakura lograr vencer a Sasuke en su búsqueda de poder? ¿O acaso el amor y la amistad prevalecerían sobre el odio y la venganza? Esta teoría nos lleva a reflexionar sobre las posibilidades infinitas que podrían haber existido en el mundo de Naruto si Sakura hubiera odiado a Sasuke. Este cambio de mentalidad hubiera impulsado a Sakura a buscar la superación personal y convertirse en la kunoichi más poderosa del mundo shinobi. Su determinación y su búsqueda de fortaleza la habrían llevado a un entrenamiento intenso con la legendaria Tsunade, donde perfeccionaría sus habilidades médicas y de combate hasta alcanzar un nivel asombroso. Pero incluso con su crecimiento, dos eventos clave demostraron que Sakura todavía estaba por debajo de sus compañeros originales. Fue golpeada por Naruto en su versión de 4 colas y no pudo enfrentarse a Kabuto ni a Orochimaru. Además, al reunirse con Sasuke después de tantos años, quedó en evidencia la supremacía de sus habilidades y la sensación de inferioridad que la acompañaba desde hace tiempo. Sasuke tenía razón al afirmar que la aldea atrasaba su deseo de superarse. Es en este momento crucial que nuestra teoría se intensifica. Sakura, abatida y desilusionada, decide abandonar Konoha. Su prioridad ya no es traer de vuelta a Sasuke, sino volverse más fuerte y encontrar nuevas formas de aplicar su poder. Aunque inicialmente es anunciada como una desertora y renegada de la aldea, su reputación como la kunoichi que derrotó a Sasori llama la atención de Akatsuki, específicamente de Konan. Al principio, Sakura rechaza la oferta de unirse a Akatsuki debido a su pasado con Sasuke. Sin embargo, al enfrentarse a Konan y darse cuenta de la brecha que hay entre ellas en términos de poder, comprende que la única forma de superar sus objetivos y mantener vigilada a Akatsuki es unirse a ellos. Además, sabe que Itachi forma parte de este grupo criminal, lo que se convierte en la coartada perfecta. Dentro de Akatsuki, Sakura se convierte en una experta en Fuinjutsu, ninjutsu médico y combate. Su forma de pensar también se transforma al interactuar con Nagato, quien le revela el dolor y las consecuencias destructivas de las guerras entre naciones. Estos encuentros la llevan a cuestionar aún más sus experiencias pasadas y a creer en los propósitos de Pain. Inesperadamente, Pain se convierte en su mentor y la ayuda a mejorar sus habilidades como kunoichi. Sakura demuestra una lealtad única y un compromiso diferente al resto de los miembros de Akatsuki, lo que gana la confianza del líder. Forma equipo ocasionalmente con Konan y Pain, aprendiendo de cada combate y desarrollando su propia forma de luchar. Estos eventos extraordinarios habrían llevado a un giro interesante en la historia de Sakura. Su evolución y crecimiento como personaje habrían desafiado la fama de Kishimoto sobre las mujeres en la serie,
y habrían dado valor a un personaje que desde el inicio había sido subestimado. Sería fascinante descubrir esta faceta alternativa de Sakura y ver cómo habría impactado en la narrativa de Naruto. Y con esta emocionante teoría, llegamos al final de nuestro video. Imaginar cómo habría sido la historia de Naruto con esta nueva versión de Sakura nos ha dejado con la mente llena de posibilidades y emociones. Sin duda, hubiera sido un giro sorprendente y lleno de intriga. Si les ha gustado este contenido, los invito a dejar sus comentarios y opiniones en la sección de abajo. ¿Qué piensan de esta teoría? ¿Les hubiera gustado ver a Sakura tomar un camino diferente en la serie? Recuerden suscribirse a nuestro canal para más teorías y contenido relacionado con Naruto y otros animes. Y no olviden darle like y compartir este video para que más personas puedan disfrutar de esta interesante teoría. Agradezco su apoyo y su tiempo. Hasta la próxima, ninjas.